Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 38. Así dice la palabra inspirada de nuestro único Dios verdadero. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Juan tiene un propósito en mente al escribir el Evangelio, y es guiar a todo aquel que escucha a Cristo, para que entonces puedan creer en Él. Y Juan, en este texto, busca guiar al pueblo, al mundo, a Cristo, a través de decirles que aparte del Señor Jesucristo, todos somos esclavos del pecado. Quiera el Señor libertar el día de hoy algunos de entre nosotros que todavía se encuentran atados. Y quiera el Señor consolar a aquellos de entre nosotros que por la gracia ya no están más para la esclavitud, en la esclavitud del pecado. Como he explicado, no debemos olvidar, hermanos, no debemos olvidar, amigos que han estado a través de la exposición del Evangelio de Juan, no debemos olvidar que Juan tiene un propósito en mente cuando escribe el Evangelio. Juan no simplemente nos está dando una biografía de Jesús. Los evangelios no son biografías. Tienen aspectos biográficos, es verdad, pero no son biografías. Los evangelios tienen propósitos. Podríamos decir que tienen propósitos teológicos. Cada uno de los evangelios está escrito con un propósito en mente. Y el evangelio de Juan está escrito para que todo aquel que escucha lo que Cristo dijo de sí mismo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo realizó en esta tierra, que viendo eso a través de lo que Juan dice, los hombres puedan creer que Él es el Cristo. Ese es el propósito de Juan. He escrito estas cosas para que sepáis, para que tengan vida eterna, para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo tengan vida eterna. Esto concuerda con el propósito del apóstol Pablo, cuando en Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabe que la única forma en que los hombres pueden ser salvos no es a través de obras de teatro, no es a través de espectáculos, no es a través de cosas fortuitas en la vida. La forma en la que los hombres pueden ser salvos es solo por la predicación del Evangelio, por entender el mensaje de la cruz y creyéndolo con la mente, recibirlo con el corazón. Por eso dice el apóstol, la fe viene por el oír.
La gente no podrá ser salva a menos que escuche el verdadero mensaje del Evangelio. La gente no solo tiene que saber de Jesús, la gente tiene que saber del verdadero Jesús y su obra. Ahora alguien dirá, oye, pero no parece que están hablando de lo mismo Pablo y Juan, porque Juan dice que él habló estas cosas que Cristo hizo para que sepan, para que puedan creer y tener vida eterna. Y Pablo dice que la fe viene por la palabra de Dios. Es que para Pablo, la palabra de Dios se resume en una palabra: evangelio. Eso es lo que dice después en el texto. Bienaventurados los que predican las buenas nuevas, los que predican el mensaje de paz. Es la única forma en que el hombre puede ser salvo, escuchando el único mensaje de salvación, la cruz del Señor Jesucristo. Así que, de acuerdo a Juan, Juan capítulo 8 nos va a dar otra enseñanza de cómo creer en Jesús, pero lo hace de una forma distinta. Y es que Juan, a través de todo el Evangelio, une constantemente dos temas. La fe en Cristo y la falsa fe en Cristo. Juan no solo predica el mensaje y lo deja ahí para que las personas lo crean. No, Juan ahora dice, ¿ahora piensas que lo has creído? Bueno, estas son las marcas si en verdad has creído en Jesucristo. El Señor Jesucristo no solo predica el Evangelio, no solo predica acerca de sí mismo, no solo dice ser Dios, sino ve esto, amigo, hermano, vean esto. Cuando él acaba de predicar de quién es él ve a la gente y él sabe que entre esa gente hay muchos que, aunque creen, no creen. Creen en parte intelectualmente, tienen cierta religión de Jesús, pero no creen verdaderamente. Y Jesús mira a ese grupo. De hecho, vean, así es como comienza Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. ¿Quiénes son estos discípulos que habían creído en él? Bueno, vean el versículo 30. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Recuerden, Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos pasó. Ahora se encuentra hablando de que Él es la luz del mundo, pero los hombres lo rechazan. Entonces Jesús explica y dice, si ustedes me rechazan a mí, ustedes morirán en sus pecados y no tendrán esperanza. Entonces cuando ellos escuchan esto, dice, creemos en ti. Y por eso el versículo 30 dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero entonces Jesús ve a ese grupo que creyó en Él y dice, dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él. ¿Puedes ver la preocupación de Jesús? Hay hombres que han puesto su fe en Él, pero su fe no es verdadera. Y si la fe no es verdadera, están en el mismo lugar que antes. ¿Ve esto? ¿Puede un hombre un día estar viviendo como los paganos? Viviendo como el mundo, escuchar de Cristo, reformar un poco su vida, asistir a la iglesia y aún así todavía camina al mismo lugar al que caminaba antes? Jesús está preocupado de ese grupo. Vean el amor y la ternura de Cristo. Esto no lo hace por fastidiar a la gente. Esto no lo hace por molestar. Esto lo hace porque Él es la persona más amorosa que ha pisado este mundo, y viendo a estos que han puesto su fe momentáneamente en Él, les dice a los que habían creído en Él, escuchen, no se dejen guiar por una momentánea manifestación de fe. Tienen que tener
estas características para conocer si su fe es verdadera. Juan, no solo Jesús tenía esa preocupación, Juan narra esto con esa misma preocupación. De hecho, algunos comentaristas creen que dentro de todas las cosas que Juan narró, metió constantemente la cuestión de la falsa fe, porque inmediatamente que Cristo resucita, muchos pudieron haber recibido la enseñanza de Jesús, pero al final se apartaban. Entonces que Juan mete esto, o sea, sí pasó, realmente sí pasó, y lo decide narrar. Hay otras cosas que sí pasaron y Juan no las narró. Juan no narró todo lo que Jesús hizo. Dice que si lo hubiera narrado todo, los libros no cabrían en el mundo. Pero decide poner esto porque esto es algo común en el tiempo de Juan, en el tiempo de la era de los padres apostólicos, en el tiempo de la era medieval, en el tiempo de la reforma. Saben que de esto hablaron mucho los puritanos y los reformadores, la falsa fe. Muchos libros se produjeron al respecto de la falsa fe. Y esto es algo que sigue pasando entre nosotros. Personas que creen sin creer verdaderamente. Personas que parecen discípulos pero no lo son. Así que teniendo en mente que este es el propósito de Juan, veamos cuál es la enseñanza que nos da a través de dos pasos muy sencillos. En primer lugar, lo que tenemos en este texto es que Juan habla de dos marcas del verdadero discípulo. Sepan esto, no son todas las marcas de un verdadero discípulo. Juan narra solo dos principales. Y después Juan nos dice las consecuencias de no ser verdaderos discípulos. Así que comencemos viendo cuáles son las marcas de un verdadero discípulo. Vean esto, el versículo 31, lean conmigo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y tengo que aclarar una cosa en cuanto a la traducción que tenemos en la Reina Valera. Y es que el texto parece que Juan está diciendo: si ustedes perseveran en la palabra, ustedes llegarán a ser mis discípulos. Oye, Juan, ¿qué no? La forma en la que soy discípulo de Cristo es creyendo en Él. Juan no está contradiciendo la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, que la salvación no se obtiene por portarse bien. La salvación no se obtiene por venir a la iglesia. La salvación no se obtiene por memorizar teología. La salvación no se obtiene por recitar correctamente lo que pasó en la cruz. La salvación solo puede ser recibida por la fe, porque la fe es aquella acción que no hace nada. Es la acción que no hace. La fe es la recepción de los méritos de Cristo, de la obra de Cristo. Por eso, lo que dice Leon Morris está correcto, de que no está animando a los incrédulos a obedecer la palabra para que entonces sean salvos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo creo que la razón por la que nos da tal impresión el texto es por la forma en la que fue traducido. Y es que el verbo griego que se usa aquí no habla del futuro. El verbo griego podría traducirse así: si vosotros permanecen en mi palabra, probarán que sois mis discípulos. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce de esa forma. Dice la Biblia de las Américas: entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Así es como la traduce la Biblia de las Américas, y creo que es más correcto, porque no da el sentido de que si ustedes obedecen, se van a volver mis discípulos. Lo que Jesús está diciendo es:
la marca actual que distingue a un verdadero discípulo de uno falso es que uno persevera en la palabra y el otro no. Juan no está enseñando aquí la forma en la que debe ser cristiano. Juan está enseñando aquí las marcas de un cristiano. ¿Cuál es entonces la primer marca? La primer marca tiene que ver con permanecer en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, voy a usar la traducción de la Biblia de las Américas, verdaderamente sois mis discípulos. La palabra que el Señor, que se usa aquí por permanecer, es una que implica morar o habitar. Es la palabra griega meno. Es una que quiere decir uno que habita. Es interesante. Pero Juan 15, ¿se acuerdan de qué trata Juan 15? De la vid, de permanecer en la vid. Es la misma palabra. Esto no se refiere a venir un momento a la palabra del Señor y retirarse, sino de un habitar, de un permanecer. El Señor está diciendo que la manifestación pública de la verdadera fe es aquel que permanece en la palabra de Dios. Vean lo oportuno de esta marca en el contexto. Vean lo oportuno. Jesús está hablando, ¿y qué hacen los hombres? Creemos en ti. Entonces Jesús le sigue hablando. ¿Qué van a decirle en un momento, más adelante en el próximo sermón? ¿Qué le van a decir? Tu padre es el diablo. No es suficiente aceptar un poco de la palabra de Jesús. Habitar y permanecer en la palabra de Jesús implica, escucha esto, la marca de un verdadero discípulo, permanecer en la palabra del Señor, implica recibir plenamente la doctrina de Cristo y no parte de ella. Recibir plenamente la palabra de Cristo y no solo parte de su doctrina. Recibirla toda. Recuerden, Juan ya nos narró un evento en donde los hombres están contentos con Jesús porque les dio pan. Jesús les dio pan. Multiplicó panes, multiplicó peces, les llenó el vientre. ¿Y saben cómo estaba la gente? Contenta. Jesús, te vamos a hacer rey. Tú eres el Mesías político que esperamos. ¿Pueden ver? Reciben algo de la enseñanza de Jesús. Porque es verdad, Jesús es el Mesías, es Dios en la carne que hizo milagros para el pueblo, a favor del pueblo. Eso es parte de la doctrina de Cristo. Pero después Cristo viene y dice, escuchen esto. No vengo para ser su rey político. Vengo para que coman mi carne y beban mi sangre, para que acepten mi sacrificio como necesario para ustedes. ¿Qué hicieron? Palabra dura es esta. ¿Quién podrá resistirla? Y dice, muchos se fueron. Y voltea a ver a sus discípulos y dice, ¿también se quieren ir ustedes? Ser verdadero discípulo de Cristo es permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra es recibir toda la doctrina. Dile al pecador que necesita salvación y te dirá, sí. Dile que necesita a Cristo y te dirá, sí. Pero dile que no solo necesita a Cristo, sino que es lo único que necesita. Dile que aparte de sus obras, Él es inútil para salvarse. Dile que aparte de esta obra del Señor Jesucristo, sus buenas obras, su asistencia a la iglesia, no puede hacer nada. Dile que si no se rinde a este Salvador, Él es abominable delante de Dios. Y entonces verás que no permanece en la doctrina de Cristo. Dile que Él es Salvador. Dile a la iglesia de nuestros días, Jesús es Salvador, y te dirán amén. Ve a las iglesias que hoy en día están
fuera de nosotros, muchas de ellas. Diles que Jesús es Salvador, que vino a morir por los pecadores y dirán amén. Pero dile que Él es el Señor y que demanda absoluta rendición en tu vida, y entonces verán que no lo reciben. Un verdadero discípulo no se queda solo con parte de la doctrina de Cristo. Un verdadero discípulo recibe la totalidad de la doctrina de Cristo. ¿Tú qué dices ser discípulo? ¿Recibes todo lo que Él manda? ¿O solo aquello que no te produce mucho daño? Algunos quieren a Cristo sin su señorío. Otros quieren a Cristo sin la cruz. Otros quieren a Cristo sin una vida abnegada de sacrificio. Otros quieren a Cristo sin su iglesia. Otros quieren a Cristo más las riquezas. Otros quieren a Cristo más la locura de la vida. Otros quieren a Cristo más el desenfreno. ¿Quieres a Cristo tal cual es? ¿Lo recibes plena y puramente, no solo recibiendo la salvación, pero sometiéndose a su señorío? Examina el día de hoy. ¿Cómo está tu vida en este mismo momento? ¿Estás obedeciendo la enseñanza de todo el Cristo o solo parte de esta? ¿Sabes que hay algo en tu corazón que no te está sometiendo plenamente? Además, yo creo que permanecer en la palabra de Cristo no solo implica someternos en obediencia a todo lo que dice, sino también implica la búsqueda del continuo conocimiento de Dios a través de la palabra de Cristo. No podemos llamarnos discípulos si no tenemos una relación con la palabra de Cristo. Permanecer en su palabra no solo es recibir una vez y para siempre su enseñanza, es vivir en su continua enseñanza. Como decía el apóstol Pablo, yo prosigo por conocer, yo prosigo por avanzar, yo prosigo por continuar. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Eres uno que sigues alimentándote de la palabra de Cristo? ¿O eres uno que en su tiempo se alimentó mucho, pero que hoy día ya no más? Ya no más. El Señor dice, vosotros demostraréis que son verdaderos discípulos míos cuando reciban no parte de mi enseñanza, sino la totalidad. Oh, podemos caer en un gran engaño de recibir mucho de la enseñanza de Cristo, algunos de los mandamientos de Cristo, pero esa no es la evidencia del verdadero discípulo. La evidencia del verdadero discípulo es si buscamos obedecer el todo de la enseñanza de Cristo. Oh, permite que la palabra el día de hoy penetre en tu corazón y examina tu corazón a la luz de este requerimiento que dice el Señor. Dice, a los que creyeron en Él les dice, si ustedes son verdaderos discípulos, recibirán no solo lo que hasta ahora les he dicho, sino lo que les voy a decir a continuación. ¿Intenta seguir a Cristo sin una cruz? ¿Intenta seguir a Cristo sin que esto cause dolor? Es posible que pueda ser una falsa fe en un falso Cristo. Pero hay más. Hay más marcas de un verdadero discípulo en este texto. Porque dice en el versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La segunda marca de ser un verdadero discípulo de Cristo es libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sin embargo, cuando los que habían creído escucharon esto, se enfurecieron con Jesús.
Y entonces le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Yo sé que cuando la mayoría de los que leen este texto dicen, en verdad, los judíos eran muy necios. Caramba, hasta ese entonces habían sido ya esclavos de Babilonia, esclavos de Egipto, esclavos de Asiria, y se encontraban bajo el dominio de Roma. ¿Cómo pueden decir que no habían sido esclavos? Y cuando pensamos así, podemos concluir, eran muy necios, no entendían. El problema es que yo no creo que es lo que ellos están intentando decir. Ellos saben que están bajo esclavitud. Ellos saben que sus antepasados estuvieron en esclavitud en Egipto, en Babilonia. Ellos todavía sufren en su boca lo que eso implicó para sus padres. No creo que están hablando que ellos no son esclavos físicos. Creo que ellos están entendiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Ellos saben que se refiere a algo más. Y el argumento es, ellos están diciendo, lo que yo creo que ellos están diciendo es esto: Jesús, creo que no estás bien informado. Nuestro padre es Abraham. Por nuestro padre nosotros hemos recibido las promesas. Por nuestro padre nosotros hemos recibido el evangelio. Así que Jesús, escucha esto. Cuando todas las naciones están en obscuridad, nosotros tenemos los oráculos de Dios. Nosotros tenemos el mensaje de Dios. Nosotros tenemos la revelación de Dios. Así que nosotros no somos ningunos esclavos en tinieblas. De hecho, miren lo que dice la Mishnah. Esto es escritos judíos que interpretan las escrituras y la realidad judía. No son inspirados. La Mishnah es una interpretación rabínica. Y dice así: incluso los más pobres en Israel son vistos como los hombres más libres, que han perdido sus posesiones, pero ellos siguen siendo hijos de Abraham. Aún el esclavo más esclavo, por ser hijo de Abraham, goza de una libertad, porque ese esclavo no está en las mismas tinieblas que los demás. Eso yo creo que es lo que ellos tienen en mente. Y en parte tenían razón. Pablo mismo dice esto. En Romanos capítulo 3, él dice, alguno dirá, ¿de qué aprovecha? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovecha venir de la línea de Abraham? Mucho, dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro que aventaja. Claro que eso es de bendición, porque cuando todas las naciones tienen obscuridad y han nacido de Adán y están en pecado, pero la línea de Abraham tiene luz, claro que eso aventaja en muchas maneras a los demás. Eso es verdad. Niño, joven que estás aquí, cualquiera que esté aquí, claro que hay ventaja. Es mejor estar en un lugar que se predica el evangelio a estar en una isla que nunca recibirá el evangelio. Porque según las escrituras, todos los hombres que pecan morirán. Tiene ventaja. Dios permitió en su providencia que por alguna razón te encontraras el día de hoy escuchando el mensaje de salvación. Eso tiene ventaja. Pero hubo algo que olvidaron los judíos. Y no es algo nuevo que Jesús está enseñando. Es algo que ya los mismos profetas les habían dicho. Que no importaba que tuvieran la circuncisión, que no importaba que fueran el pueblo de Dios, si su corazón no tenía circuncisión. Miren lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 25.
Jeremías capítulo 9, versículo 25. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Pueden ver? Vienen días donde Israel no haré distinción entre tu circuncisión y entre el incircunciso. A ambos los voy a castigar. Y continúa diciendo en el versículo 26, a Egipto y a Judá. ¿Pueden ver? Esto era prácticamente una ofensa que Jeremías estaba dando al pueblo. A Egipto y a Judá. Si algo se jactaba el pueblo de Israel, era en su distinción. Ellos no eran como Egipto. Ellos no eran como Asiria. Ellos no eran como Edom. Ellos estaban en tinieblas. No obstante, Israel, Judá, eran los de la circuncisión, los de las promesas, los del pacto. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Eso fue lo que olvidó Israel. Cierto, aventajas. Tienes la gracia que a ti se te ha revelado, la promesa. A ti se te ha revelado el camino de salvación. Pero dice Jeremías, pero recuerda que tu circuncisión viene a tener nada de valor porque tienes un corazón incircunciso. Porque tienes un corazón incrédulo. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. Vean lo que les dice. Cuando responden y dice, oye, ¿cómo que nos dices que si somos tus discípulos seremos verdaderamente libres? El linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos. Jamás hemos estado en obscuridad, en tinieblas. Nuestro Padre recibió la promesa. Entonces Jesús dice, no, es que no están entendiendo. No están entendiendo que aunque tienen luz por venir de su padre Abraham, viven en obscuridad. Versículo 34. Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es la forma en la que les responde. Él les dice, serán verdaderamente libres. Ellos dicen, ¿libres de qué? Jesús, ¿de qué hablas? Somos descendientes de Abraham. Dicen, son descendientes de Abraham, pero son esclavos del pecado. Porque todo aquel, amigo, escucha esto, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, la palabra griega que se usa aquí nos da mucha luz de cómo entender el que hace pecado. ¿Qué significa que todo aquel el que hace pecado? Porque tenemos que reconocer, todos los que estamos aquí hacemos pecado. Todos hemos pecado. ¿A qué se refiere entonces el Señor Jesucristo? La palabra griega utilizada aquí es la palabra poión. La palabra poión. Y esta misma palabra, vayan conmigo a Juan capítulo 3. Esta misma palabra griega se usa en Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Cuál es la palabra poión? Es la palabra practica. El que practica. Cuando el Señor está diciendo, todo aquel que hace pecado, puede ser traducido, todo aquel que practica el pecado. En otras palabras, todo aquel que vive en una vida continua en el pecado. Todo aquel que puede continuamente vivir en el pecado. Recuerda, amigo, recuerda, estos eran religiosos. Estos no tenían pecados externos muy llamativos.
Pero Jesús les dice, miren esto, les voy a demostrar, dice Jesús, les voy a demostrar que ustedes están en esclavitud. ¿Cómo? Procuran matarme. Ustedes están en continuo odio contra mí. Ustedes están en un continuo rechazo. Ustedes están violando los mandamientos de Dios. Ustedes practican el pecado. Y por lo tanto, esa es demostración suficiente que se encuentran esclavizados. No pueden ser libres en sus propias fuerzas. Hasta el día de hoy, aunque tienen la luz del Evangelio, aunque tienen la luz de la promesa de Abraham, siguen esclavizados al pecado. Eso nos dice que el día de hoy, no importa cuántas veces has escuchado el Evangelio y la palabra predicada, puedes seguir siendo esclavo del pecado. El escucharla externamente en tu hogar, el escucharla externamente en la iglesia, no te libra de facto de la esclavitud al pecado. Es más, la puede demostrar más claramente. La puede demostrar más claramente. Es por eso que Jesús les va a decir, les dice, sé que son descendientes de Abraham. En el griego está usando dos palabras distintas. Ellos dicen, oye, venimos de Abraham. Dice, sí, son descendientes, no hijos, no hijos. Usa la palabra griega por hijo, es tekna. Y no les dice ustedes son hijos, les dice ustedes son descendientes. No lo niego. Pero la muestra que ustedes viven en la práctica del pecado es que se oponen a mí. Es que ustedes tienen algo que los ata, amigo. ¿Qué es eso que te ata hasta el día de hoy? Puede ser algo externo muy grave, puede ser algo interno muy oculto. ¿Qué es lo que te tiene atado el día de hoy? ¿Qué es eso que te tiene atrapado? ¿Es acaso algún pecado de los ojos? ¿Es acaso alguna amargura del corazón? ¿Es acaso la atracción a las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que te tiene atrapado? ¿Qué deseo de tu corazón te tiene esclavizado? Mira, joven. Los jóvenes se burlan hoy en día de los religiosos. Se ríen y dicen, no, a mí no me vengas con tu libro. Yo soy libre de la religión. Según Juan, según Jesucristo, nadie en este mundo es libre. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿Del mejor maestro y amo que puede existir, el Señor Jesucristo? Del cual, así como en Levítico, el hombre que tenía un muy buen amo decía, a mí clávame con esa cesna la oreja, porque quiero permanecer en tu casa. Este amo, el Señor Jesucristo, es ese amo hermoso, ese amo bueno, al cual decimos, sí, perfórame mi oreja, quiero permanecer, quiero estar, no quiero salir. La pregunta, ¿eres esclavo de ese buen maestro, amo y Señor? ¿O eres esclavo del pecado? Como lo veremos en la próxima posición. Solo o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay más. O haces los deseos de Dios o haces los deseos del diablo. Así que cuando tú te deleitas en el pecado, cuando tú te das vuelo en esa computadora, con esa botella, con esos deseos de corazón, con esa imaginación, con esas riquezas, cuando tú das vuelo y dices, soy libre, carne, libera, es necedad, porque hay un amo y maestro encima de ti que te tiene esclavizado en esas cadenas, que te tiene dominado. No eres libre. Cuando piensas ser más libre porque haces según tú lo que mejor te agrada, es cuando te encuentras en la esclavitud más profunda. Por eso dice William Hendrickson, se es verdaderamente libre no cuando se puede hacer lo que se quiere hacer. Escuchen esto.
Se es verdaderamente libre no cuando se puede hacer lo que se quiere hacer. Así estás quizá tú esta mañana. Piensas ser libre porque puedes hacer lo que quieres hacer. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud a tu pecado. Tu pecado te domina. Hay un Señor sobre ti. No puedes ser libre. Hay alguien que te maneja. Allá estás sobre cadenas. No eres libre, eres esclavo. Pero continúa William Hendrickson. Se es verdaderamente libre no cuando se puede hacer lo que se quiere hacer, sino cuando se desea y se puede hacer lo que se debe hacer. Cuando se desea y se puede hacer lo que se debe hacer, eso es libertad. Tú que dices ser cristiano, ¿hay algo que te mantiene dominado, con lo cual no estás luchando? ¿Qué es lo que te esclavizó durante esta semana? ¿Qué cosas te esclavizaron durante esta semana? ¿Qué te reclamó esta semana poniendo un lazo sobre ti diciendo, vendrás? ¿Es esclavitud a los deseos de los ojos? ¿Es esclavitud a los deseos de la carne? ¿Es esclavitud a las palabras de tu boca? ¿Es esclavitud a los malos sentimientos que te consumen? ¿Es esclavitud a la avaricia? Si estás esclavizado al pecado, escucha las palabras de Cristo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, que vive en el pecado, esclavo es del pecado. Entonces empieza a hablar de las consecuencias, nuestro segundo punto de esta predicación, las consecuencias. Ok, ya vimos las dos marcas, permanecer en su palabra y ser libres del pecado. Ser libres de practicar el pecado. Esas son las marcas de un verdadero discípulo. Si no tienes esas dos marcas, si no recibes toda la enseñanza de Cristo, sino lo que te conviene, es demostración que no le conoces. Además, si estás esclavizado al pecado, es demostración que no le conoces. Entonces, esta palabra es para ti. Estas palabras de Cristo son para ti, que aquellos que creyeron, Él los voltea a ver y dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Veréis que son verdaderos discípulos cuando. Y entonces da las dos marcas, es para ti. Y entonces pasa a las consecuencias. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Alguien dirá, es verdad, la palabra me ha descubierto. Soy uno que recibe solo parte de la enseñanza de Cristo, solo lo que me conviene. Recibo la cruz a la mitad, que no esté muy pesada para mis hombros. Recibo los mandamientos hasta donde no me hacen daño. Sí, soy ese. Soy ese que tiene un medio Cristo, medios mandamientos, media cruz, medio sacrificio, media abnegación. Es verdad, soy ese del medio. ¿Y qué? ¿Qué? Simplemente soy un cristiano de segunda categoría, no pasa nada. Soy un cristiano, como dicen, carnal. No parece ser esas las palabras del Señor Jesucristo. Las consecuencias de ser un falso discípulo no es simplemente ser un cristiano de segunda categoría, es no ser cristiano. Déjame ponerlo en las palabras del Señor. No permanecer en la doctrina y palabras de Cristo es no permanecer en la libertad del pecado. No permanecer en la libertad del pecado es ser esclavo. Aquí está el punto. El esclavo no queda en la casa. Ese es el punto. El esclavo
no queda en la casa. Si alguien dice aquí, sí, estoy esclavizado, es verdad. Mis deseos desenfrenados me gobiernan, mis placeres me gobiernan, esto me gobierna, este adulterio, esta situación me gobierna, es verdad, soy esclavo. Ok, dice el Señor, el esclavo no queda en la casa. El Señor está usando una analogía. Una analogía muy común para el pueblo de Israel. ¿Cuál analogía? Bueno, que en ese tiempo era común que algunas familias poseyeran esclavos. Cuando eran esclavos, por un tiempo gozaban externamente de los mismos beneficios que el hijo. Vean lo que les está diciendo. Ustedes han gozado beneficios de hijos, pero tienen corazón de esclavo. Y ahí está el problema. Porque el padre nunca echará a su hijo. El hijo es el heredero. El hijo es el que va a recibir las posesiones. Mira, el hijo se puede portar mal, pero es el hijo. El esclavo no queda en casa. El esclavo, si es necesario, el hombre vende al esclavo a otro señor. Si le conviene una transacción, simplemente se va. O si el amo simplemente se cansa, lo echa fuera, lo quita de su lugar, le quita el sustento, le quita el alimento, le quita la protección, le quita los beneficios. El esclavo no va a permanecer en casa. El hijo sí. De hecho, yo no creo que solamente el Señor está haciendo alusión a ese evento común en el pueblo de Israel. Yo creo que el Señor está haciendo un eco de algo que el apóstol Pablo declaró más abiertamente. Y es la situación de Sara y Agar. Y es que Abraham, como todos ustedes saben, tuvo 2 esposas. Y cuando Sara no daba a luz, niños, ustedes saben esto, cuando Sara no daba a luz, entonces Abraham tuvo un hijo de su otra esposa, el cual era hijo de la esclava. Hijo de la esclava. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, juntamente con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido de la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Algo pasó en ese evento. ¿Qué pasó? Niños, ustedes se acuerdan de esa historia, porque en un momento empezó a molestar, el hijo de Agar empezó a molestar a Isaac. Y entonces Sara se molesta y dice, Abraham, échala afuera. ¿Se acuerdan? Échala afuera, sácala. Entonces, Dios le dice a Abraham, hazle caso. Sí, échala fuera. Y entonces Abraham echa fuera a la esclava junto con su hijo para no gozar más de las promesas redentoras y salvíficas, porque aunque se le dijo a a Agar, cuando se le dice, no te preocupes, yo haré de tu hijo una gran nación, no obstante, esa no era una promesa de salvación. Le dijo, te haré una gran nación, pero no había más bendición.
Yo creo que esa es la alusión que está haciendo el Señor Jesucristo aquí. Está diciendo, es verdad, son descendientes de Abraham, igual que Ismael. No estoy diciendo que no, pero no son Isaac, son Ismael. Y a él lo echaron fuera. Y esa es su misma condición. Son descendientes. Son Ismael. Es lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Dice, así como Isaac era perseguido, así, hermanos, dice Pablo, hoy en día somos perseguidos por la descendencia de Abraham, pero no porque son el verdadero Isaac, porque son Ismael. Nos persiguen. Serán echados fuera. Amigo, en otras palabras, cuando el Señor dice, y el esclavo no queda en casa, lo que está diciendo, y las consecuencias son, se queda con su culpa de pecado. No habitará en la presencia de Dios. No recibirá las bendiciones espirituales. No recibirá la salvación. No tendrá cuidado del Padre. Será echado a las tinieblas. Será echado al castigo. El esclavo no permanecerá en el cuidado y en el amor del Padre, solo el Hijo. Y si tú eres esclavo del pecado, serás echado fuera en el último día. Echado a las tinieblas, echado al castigo. Amigos, si tú dices, reconozco que soy esclavo del pecado, sé que soy deudor ante Dios, pero ¿cómo puede ser miserable pecador ser adoptado por un santo Dios? Si en verdad preguntas eso en tu corazón, tengo buenas noticias. Porque para eso vino Cristo. Cristo vino porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No a los que son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Cómo? Amigo, Cristo se hizo hombre para ser abandonado por su Padre en la cruz. Escucha, el esclavo es abandonado a las tinieblas de afuera. Cristo es hijo obediente, hijo perfecto, pero en la cruz clamó, Padre, Padre, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo sabía por qué. Porque si los esclavos iban a tener el poder de ser llamados hijos de Dios, alguien justo que era hijo tenía que ser tratado como esclavo. Por eso, el hombre puede ser, cuando es esclavo, puede convertirse hijo de Dios. Porque en la cruz, el Hijo padeció el castigo de los esclavos en ese precioso madero. Y es la única forma que el hombre puede ser salvo. ¿Cómo? Dice, mas a todos los que le recibieron. Tranquilos, no voy a pedir que alguien levante la mano y pase al frente y repita una oración. ¿Qué es recibirle? Recibirle es reconocer que uno es un miserable pecador y que solo por esa cruz el hombre puede ser salvo. Es recibir el sacrificio, es reconocer que uno es inútil,
es reconocer que uno no se puede salvar. Es recibir su señorío, es decir, sí, su majestad, a tus pies estoy, me aferro a la cruz, el perdón pido por medio de la cruz. Dios, mi creador, te he ofendido, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por la cruz, por el castigo de la cruz, sé que puedo venir, sé que puedo rogar, sé que puedo pedirte, oh Creador, tu perdón, y puedo ser llamado tu hijo. Solo así el hombre puede ser salvo. Solo por esa preciosa cruz. Hermanos, no nos queda sino meditar en el privilegio de ser adoptados y haber sido hechos hijos de Dios. Mirad, hermanos, con cuál amor nos ha amado el Padre para habernos hechos hijos de Dios. Dice Juan, mira, contempla, observa, quédate quieto y contempla y mira con cuánto amor, cuán grande ha sido el amor. Miren cuál es el amor de Dios al habernos hecho sus hijos. Oh hermanos, contemplad esa virtud, contemplad esa bendición. Todos aquí nacidos como esclavos. Y si hemos sido recibidos como hijos, no es porque en el esclavo hay algo, es porque en la cruz lo hay todo. El hijo, hermanos, como hijos, ya no tenemos temor al castigo. No estoy diciendo que el Padre no nos disciplina. Nos disciplina, claro. Hebreos 12 dice que ¿qué padre al hijo que ama no lo va a disciplinar? No, lo va a hacer. Pero ya no castiga al hijo. Ya no maltrata al hijo. Ya no atormenta, al esclavo. Ahora recibe al hijo. Ahora ama al hijo. Ya no tenemos más su desprecio. Ahora tenemos su recepción. Ya no estamos más fuera en la habitación. Ahora estamos dentro de su presencia, en su misma habitación. Ya no recibimos más las maldiciones. Ahora recibimos las bendiciones. Ahora recibimos el cuidado y su protección. Eso es lo que lleva a meditar al apóstol Pablo y decir: miren lo que nos ha dado el Padre en el Hijo. Nos ha hecho hijos de Dios. Y si hijos, herederos con Cristo. Y nos reserva una celestial morada.